Gente de las Cuatro Naciones, sean bienvenidos a este sábado de remake aquí en Jugo de Cactus. Y el día de hoy vamos con la vuelta a hacer la actualización de aquel video que se subió en el 2021, si no mal recuerdo, que se titulaba La verdadera razón del por qué Ozai perdió la guerra, que ahora se titula Por esta razón Ozai perdió la guerra. Un video en donde vamos a hablar de todos los fallos que tuvo este personaje al volverse Señor del Fuego en su organización política, lo que al final lo terminó llevando a perder la guerra. Porque si bien el entrenamiento de Aang y el hecho de que fuera el avatar y obviamente la piedrita desbloquea chakras tuvieron mucho que ver en su derrota, lo cierto es que Ozai ya había perdido la guerra desde muchísimo antes. Por eso mismo, comencemos con este sábado de remake. ¡Qué refrescante! Miren, banda, la mera neta es que para poder hablar de la derrota de Ozai como Señor del Fuego, primero tenemos que hablar de este concepto que yo ya he tratado en este canal previamente, que se titula el hastío de la Nación del Fuego por la guerra, que no era otra cosa más que el cansancio que ya tenían tanto los ciudadanos como el ejército, como los nobles, como básicamente todos en la Nación del Fuego por la guerra de los 100 años. Porque si bien había personas que se veían beneficiadas tanto militarmente como socialmente hablando por esta guerra, como por ejemplo Zhao o Long Feng o varias personas ambiciosas de este tipo, lo cierto es que un conflicto bélico dure tanto tiempo y se extienda por tantos años, lo único que provoca es cansancio en su propia gente. Véanlo como por ejemplo lo que sucede en Estados Unidos con la guerra en Medio Oriente. Cuando recién empezaba a inicios de los 2000, todos los estadounidenses estaban con que sí, a huevo, estamos trayendo paz y democracia y la madre, y a medida que fueron pasando los años y los años, si bien sigue habiendo gente lavada del cerebro que dice que es algo bueno, ya la mayoría ya están hasta la madre y lo único que quieren es paz. Pues lo mismo estaba pasando con la Nación del Fuego. Ya estaban hasta la madre de que hubiera guerras, de que hubiera batallas y de que nomás no se ganara la dichosa guerra y se lograra el asombroso plan del Señor del Fuego Sozin, que era unificar todo el mundo en un solo imperio del fuego. Ese para mi, banda, sería el factor más importante que jugó en contra de Ozai, porque en el reinado de Sozin sí hubo bonanza, hubo avances, se instauraron las primeras colonias y digamos que toda la vida de Sozin después de la muerte de Roku y tras el inicio de la guerra se vio más caracterizada por los éxitos que por los fracasos, siendo el último fracaso de Sozin, si lo podríamos ver de esa manera, el no haber podido dar con el avatar. En los tiempos de Azulon se consagraron muchos de los tratados, muchas de las organizaciones, más colonias se añadieron a la Nación del Fuego y el único gran fracaso de la era de Azulon fue el asedio de Ba Sing Se, y ese fracaso es más atribuido a Iroh de lo que se le atribuye tanto a Azulon como a Ozai. Pero de los cortos 6 años que, haciendo cuentas en el canon, fue lo que duró Sozin en el poder, todo su regimiento, todo su régimen se vio caracterizado por el fracaso. Empezando por el fracaso que pasa más desapercibido, que casi todos ignoran, y es la pérdida de su heredero. Porque quieran que no, el haber tenido que desterrar a Zuko y el haber tenido que humillarlo públicamente no es una victoria para Ozai, es un fracaso, porque habla mucho de lo mal que tenía él organizada su propia familia y socialmente hablando dentro de las normas de la Nación del Fuego es un fracaso al fracasar como padre y al no quedarle de otra más tener que darle la máxima y suprema lección, que es desterrarlo para que encuentre al avatar. Que dicho sea de paso, ese es otro fracaso del reinado de Ozai, encontrar y capturar al avatar. Pero militarmente hablando, el primer fracaso de Ozai viene con el sacrificio de esos soldados que Zuko intentó que no sacrificaran, porque si hubiese tratado de una batalla importante o una victoria importante para la Nación del Fuego, créanme que sería algo que mencionarían constantemente en la serie, pero nadie nunca lo menciona, dándonos a entender que dicha estrategia del general, tal y como lo dijo Zuko, no sirvió de nada más que para traicionar a soldados que amaban y defendían a su nación.
Por ende, ese es el primer fracaso no confirmado por el canon, si ustedes quieren, de Ozai como Señor del Fuego. A partir de ahí la cosa va empeorando, porque el segundo gran fracaso que le viene a Ozai es el asedio a la tribu Agua del Norte, al perder a toda una flota, a uno de sus almirantes y al no lograr conquistar nada de la tribu Agua del Norte, que dicho sea de paso le da la segunda gran victoria a la resistencia de las naciones libres, siendo la primera el asedio de Ba Sing Se y la segunda esta batalla del Polo Norte, que sí hubo bajas, que sí fue un gran conflicto, que sí momentáneamente el espíritu de la luna estuvo muerto, sí, pero no importan los cómo del proceso, importan el final. No importa el nudo, importa el final, y al final terminó ganando la tribu Agua del Norte y el Avatar. Por ende, Ozai ahí también sufrió una derrota, porque, como bien dijo Hopper en Bichos, cada derrota de tus subordinados, tú al ser el líder, se convierte en tu derrota. Y cada cosa que Sao no logró concretar son derrotas para el Señor del Fuego. Cada batalla que no lograban concretar para conquistar Omashu, para conquistar los pueblos, el perder a los aliados en el Templo Aire del Norte que les daban la maquinaria, todas esas son derrotas de la Nación del Fuego y por consiguiente derrotas de Ozai. Pero cosa curiosa ocurre que la gran victoria de la Nación del Fuego, que es conquistar Ba Sing Se y matar al Avatar, no son victorias de Ozai, porque aunque cada derrota para un líder que tenga su equipo son derrotas para él, cada victoria de sus líderes, de sus allegados individuales, no necesariamente son sus victorias. Y algo que dejan muy en claro en el tercer libro de la leyenda de Aang es que quien conquistó Ba Sing Se y quien mató al Avatar fueron Zuko y Azula, no Ozai, siendo entonces a ojos tanto de la nobleza como del vulgo común de la Nación del Fuego, esa victoria no una victoria para el reinado de Ozai, sino más bien una victoria prematura para el futuro reinado, ya sea de Zuko como Señor del Fuego o de Azula como Señor del Fuego, pero Ozai queda relegado a segundo plano. Lo que nos lleva al tercer gran pilar del por qué Ozai pierde la guerra, y es que todo su reinado, además de que se ve caracterizado por derrotas, además de que cae en el hastío de la Nación del Fuego por la guerra, también se ve caracterizado porque Ozai se mantiene muy en segundo plano. Nunca tiene una verdadera participación o una participación activa en cosas que atañen a la guerra. Ozai está muy a gusto y muy seguro en su palacio y nunca sale de ahí. Y cada que había alguna reunión militar eran todos los generales dando ideas y Ozai haciendo como que entendía y diciendo sí, vayan, pero nunca tenía una participación activa. Todos los planes, todas las estrategias eran dadas o por los generales o por Azula, pero nunca por Ozai. De hecho, la batalla final, la idea de destruir todo el reino tierra, quemarlo con el cometa, ni siquiera es una idea de Ozai, es una idea de Azula, que Ozai ahí ve la oportunidad para engrandecerse él solo y por eso la apoya, pero ni siquiera eso es su pinche idea. Y ese es al final de cuentas el gran problema de Ozai, que no es un líder, que no es un rey, es un gran soldado, es un gran guerrero, sí, pero como aprendimos en Game of Thrones, no necesariamente los buenos soldados hacen buenos reyes. Y yo les aseguro que si Ozai se hubiera quedado como general supremo de las Fuerzas Armadas o como soldado activo en la Nación del Fuego, habría sido temible, habría sido el terror del Reino Tierra, habría sido cruel y todo lo que ustedes quieran, y habría hecho muchísimo más que lo que hizo al encerrarse en un trono. Ozai no estaba hecho para el trono. Y creo que Azulon lo sabía. Creo que por eso Azulon reacciona de esa manera cuando Ozai propone ser él el que suba al trono. Porque de haberle tenido tantita esperanza a nivel político y organizacional a su hijo, Azulon hubiera dicho: tienes razón, voy a nombrarte a ti como mi heredero porque Iroh ya valió madre. Pero en lugar de eso le exige que haga el máximo sacrificio como a manera de alegoría de a ver si muchos huevos mata a tu hijo. Algo así como la prueba del rey Salomón, ¿no? De pues dividan al hijo en dos y cada quien se queda una parte. Sabía que la verdadera madre iba a elegir que no cortaran al pinche niño. O sea, esa era como que la prueba, como que ver si es cierto que Ozai estaba tan desesperado por el poder
y de cierta manera revelar que no estaba preparado para ello. Que al final fue lo que terminó pasando, pero pues tristemente a Zulon le dieron cuello. El punto es que Ozai no tiene material de líder, no tiene material de señor del fuego para encargarse no solo de la parte militar de una nación, sino también de la parte económica, la parte administrativa, la parte educativa. O sea, todo el trabajo de Sozin, de adoctrinar a la Nación del Fuego, de ocultar la historia de la Nación del Fuego, de hacerle creer a todos los nacionales de la Nación del Fuego de que la Nación del Fuego era lo más chido, lo más chingón y que todos debían ser como ellos, se va terminando yendo al carajo lentamente en el reinado de Ozai y es reemplazado por lo único para lo que Ozai es bueno: el terror. El miedo. A que si no cumples las reglas te conviertes en un forajido de la Nación del Fuego y te pueden desterrar. Miedo a que si no alabas a Ozai no eres un verdadero nacional de la Nación del Fuego y te pueden desterrar o te pueden desaparecer. El reinado de Ozai se caracterizó no por adoctrinar y autoconvencer a la gente de que vivían en la mejor nación de la tierra, sino por aterrorizar y no darle otra opción a la gente de que decir que vivían en la mejor nación de la tierra. Porque no es lo mismo Corea del Norte, que obliga a su pueblo a decir que el presidente es el más chingón del mundo, a Estados Unidos, que les da McDonald's, la NFL y un chingo de pendejadas para que ellos solitos digan que viven en la misma y en la mejor nación de la tierra. Digamos que en tiempos de Sozin y Azulon, la Nación del Fuego era Estados Unidos y en tiempos de Ozai era Corea del Norte. Y cuando tú gobiernas con miedo, gobiernas con la única carta de provocar terror a tu gente para que no se rebelen y para que estén calladitos, tarde o temprano eso provoca disidencias. En el caso de Ozai, la disidencia estuvo a manos de su propio hijo, que se dio cuenta de la gran mentira. Y como clavo final en el ataúd de el destino de Ozai para ganar o no la guerra, entra la pobre administración que tuvo militarmente hablando. Porque para poder gobernar con terror, porque para poder generar esa imagen de que eres básicamente el dios de tu nación y que todos deberían de adorarte, requieres invertir. Invertir en todas esas cosas. Y yo sé que en la página de Facebook lo he tomado como meme, pero francamente todo ese dinero que Ozai gastó en su propaganda del Rey Fénix, en su propaganda de que yo soy el amo y señor y seré el dueño del universo, y en autoengrandecerse, es economía y es dinero que no se aprovechó para otras cosas, para infraestructura militar, para tanques, para cosas que pudieron haber ayudado a mantener el control de los territorios ganados, porque esa es otra cosa que tampoco vemos. Cuando llega la Nación del Fuego a Ba Sing Se, no sabemos quién queda a cargo de Ba Sing Se, no sabemos cuántas rebeliones hubo en Ba Sing Se, no sabemos si el lugar estaba al borde del colapso y la única cosa que los mantenía, como por así decirlo, encerrados era ya el terror de que no sabían qué estaba pasando y de que ya se venía el cometa. Pero Ba Sing Se, yo les aseguro que quedó en una especie de limbo, porque a Ozai no le importaba la misión de Sozin. Porque vamos a decirlo, Sozin estaba equivocado, era villano, sí, pero tenía una visión que estaba dispuesto a llevar a cabo, y eso era unir al mundo bajo su régimen. Una dictadura, una totalitaridad, una ofensa a la individualidad de las cuatro naciones, sí, pero él estaba dispuesto a cuidarlo y mantenerlo. Ozai solamente quería el poder por el poder, y se había convencido tanto de que él era Juan Pistolas y de que todo el mundo se la masticaba, que no se preparó verdaderamente para enfrentarse a alguien que pudiera hacerle frente, valga la redundancia. O sea, él estaba tan cegado por su ego y por su propio amor a su propio nombre y leyenda, que nunca prestó atención a que podía existir la posibilidad de que algo se le pusiera entre manos y de que alguien pudiera reclamar o tener un mejor reclamo al trono de la Nación del Fuego y al nombre de la paz, lo que al final termina ocurriendo con Zuko y con Aang. Entonces, al no prepararse para la guerra, al no tomárselo en serio porque creer que nadie podía hacerle frente al gran y poderoso Ozai, Señor del Fuego y Rey Fénix, es que toda la batalla con el Loto Blanco, con la resistencia del Reino Tierra y con el Avatar le caen de cierta manera de sorpresa porque no se prepara para que le puedan atacar y entonces
termina perdiendo la guerra. Por eso Ozai había perdido la guerra desde el momento en el que ganó Ba Sing Se, porque en cuanto ganan Ba Sing Se, esa ciudad que fue la representación de lo imposible para la Nación del Fuego, terminan de subírseles el ego, termina de subírseles el nombre y todos están alzadísimos y somos los más chingones y nadie nos puede hacer frente, y dormirse en los laureles, autoconfiarse de eso, fue lo que le costó la guerra a la Nación del Fuego. Sin mencionar, obviamente, pero no lo incluí en este video porque estábamos hablando de los factores externos, pero sí, evidentemente, la mayor razón por la que Ozai pierde la guerra es porque se termina enfrentando no solo al poder del Avatar, sino a un reclamo más poderoso para el trono de la Nación del Fuego, que es Zuko. Yo les aseguro que si no tuviéramos a Zuko en la ecuación, tal vez hubieran ganado la guerra de los 100 años Aang y su equipo Avatar, pero les hubiera costado muchísimo más trabajo transicionar a la Nación del Fuego de el enemigo a el nuevo aliado. Es gracias a Zuko que esa transición, que si bien fue violenta y con muchos problemas, pudo ocurrir más fácilmente que sin él. Entonces, obviamente, el que Zuko y Aang se unan al final de la serie es también uno de los factores más importantes del por qué Ozai termina perdiendo la guerra. Y dicho sea de paso, y aunque yo ya no estoy del todo de acuerdo y lo he expuesto en este canal, que también hayan atacado a Ozai por 3 frentes en la batalla final, también le jugó mucho en contra, porque de nuevo, al no prepararse para un enemigo que pudiera ser más chingón que él, Ozai solo tenía un plan de ataque, que fue el de quemar todo el Reino Tierra, que el tiempo que dura el cometa no le habría dado para quemar todo el Reino Tierra, pero bueno, el fallo en su plan es otra historia completamente aparte. Pero bueno, mientras ese güey estaba todo distraído, los otros 2 flancos, que fueron el de Loto Blanco y el de Zuko y Katara, terminaron por debilitar todo lo que Ozai, lo poco mejor dicho que Ozai logró acuñar en su reinado. A Azula como su mano derecha, que era lo único que le servía a Ozai en su pinche gabinete, y la gran victoria que fue conquistar Ba Sing Se. El Loto Blanco le quita a Ba Sing Se, así que esa gran victoria se va al carajo, y Zuko y Katara destronan a Azula, así que Ozai pierde su mano derecha, por lo que básicamente estaba cojo y manco en su batalla contra Aang. Y a eso agréganle la piedrita desbloquea chakras que salvó el día. Entonces, sí, el pobre de Ozai nunca tuvo oportunidad para ganar la guerra, pero ni tantito. Para mí siempre ha sido Ozai el villano que es villano por herencia genética. El güey no tenía una convicción real, simplemente heredó una nación, heredó un conflicto y heredó una ideología, pero el güey no tenía convicciones propias. Él hizo toda su vida lo que le mandaron y se enamoró de su propio poder, y su crueldad lo llevó a hacer cosas extremas, cosas oscuras, pero de nuevo, no tenía una convicción real. Y tal como Ursa en los cómics, la realidad es que Ozai es un hombre muy pequeño, muy patético y sin nada realmente. Ozai, al final de cuentas, es nada. Que cuando quitas ese velo de la oscuridad, ese velo de la imponencia a la que Ozai tanto se aferraba, ese velo de el temor que le causaba a la gente, terminas teniendo a un pobre infeliz que se pudre en una prisión sin nada ni nadie que le importe su paradero. Y eso, al final de cuentas, es Ozai. Pinches nada. Y por eso perdió la guerra. Así que ahí lo tienen, banda. Eso fue todo en este sábado de remake, hablando del por qué Ozai, aunque no estuviera el Avatar, aunque cambiaran algunas cosas en la serie original, tarde o temprano el güey iba a terminar perdiendo la guerra. Así que pues espero este video les haya gustado y les haya entretenido. Nos estaremos viendo el día de mañana con el podcast leyendo los siguientes capítulos del libro de Roku en español, y la siguiente semana con el contenido regular, ya lo saben, aquí en Jugo de Cactus. Así que pues les recomiendo que se suscriban, que compartan, que comenten y que hagan todas esas cosas para que lleguemos a más personas. Antes de retirarnos quiero anunciarles, porque hoy es miércoles, que es cuando estoy grabando este video del sábado, que ya somos los 60,600 suscriptores. Hemos superado la brecha de los 60,500 finalmente, así que yo espero que a partir de ahora pues sigamos subiendo. Así que muchas gracias a todos ustedes y sigamos creciendo en Jugo de Cactus. Sin nada más que agregar, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe
Y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.